La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando el programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Y hoy, con un escenario nuevo, pero dirigidos por el mismo Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero invitarle para participar de un programa que anuncia el Evangelio y que es hecho para toda su familia. Y ahora, el programa Anunciando el Evangelio Eterno está llegando también en Guinea-Bissau, un país de África Occidental con cerca de 1,5 millones de habitantes, donde se habla portugués y también el idioma llamado criollo, además de otros dialectos locales. Vean un material que ellos están usando en ambos idiomas para promocionar el programa. Sean bienvenidos los oyentes de Guinea-Bissau. En el programa de hoy, Lecciones del Manaim. Aún con el tema Jesús en el Antiguo Testamento, usted entenderá con mucha profundidad cuál es el significado profético de las luchas enfrentadas por el rey David contra personas y situaciones que se opusieron a su reino. Y con esto, usted va a saber con mayor profundidad el proyecto de Dios en su vida y de qué situaciones Él quiere guardarte. En el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína Somaki va a comenzar ahora con un nuevo himno para los niños intermedios y adolescentes. No se lo pierda. Y después la profesora Paula Dalla hablará sobre el reinado del gran rey David. Pero antes del segmento Lecciones del Manaim, vamos a conocer un Manaim más del Brasil. En esta ocasión, el Manaim de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, ubicado en un área urbana, en un montículo a 1,5 kilómetros de la ciudad de Juiz de Fora, en la zona del Monte Minero y a 250 kilómetros de Belo Horizonte. El Manaim de Juiz de Fora fue adquirido y consagrado el año de 2002, con un área total de casi 62,000 metros cuadrados y 8,000 metros cuadrados de área construida. El Manaim de Juiz de Fora puede albergar hasta 3,000 participantes en cada evento que se realiza ahí. Después de las imágenes de El Manaim de Juiz de Fora, participe del segmento Lecciones del Manaim.
Nostalgia del Manaim de Juiz de Fora. Yo estuve ahí una vez. Saludos a los hermanos de Juiz de Fora. Este es el segmento Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor. Es una alegría contar con su audiencia. Y ciertamente, el Señor va a continuar hablando a su corazón y bendiciéndote. A usted que participa, informamos que accediendo al sitio de la Iglesia Cristiana Maranata, encontrará la página del programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y podrá enviarnos un mensaje, una sugerencia. Y escuché hablar que inclusive en la página de la Iglesia Cristiana Maranata, además del acceso al programa Evangelio Eterno, hay muchos otros contenidos, links para Radio Manaim, que funcionan con loores, mensajes, 24 horas por día. Hay mucho contenido. Gloria a Dios. Algunos programas hemos hablado sobre el tema de Jesús en el Antiguo Testamento y hoy daremos continuidad a este tema, recordando que el Señor Jesús como hombre, proféticamente, es la suma de los hombres fieles del Antiguo Testamento, en aquello en lo que ellos no pecaron, no se equivocaron. En el programa de hoy, vamos a dar continuidad a la historia del rey David, pero ahora trayendo otros enfoques del siervo llamado por Dios y de su gobierno como mayor rey de Israel. La historia, queridos, es muy bonita, es extraordinaria, pero lo que es necesario es entender lo profético. En el último programa hablamos de 3 grandes luchas que David enfrentó y venció contra el león, El oso y el gigante Goliat, que muestran estas 3 luchas, batallas que él venció, muchas profecías al respecto del Señor Jesús, como hablábamos en el último programa. Exactamente. Hoy hablaremos de las 3 mayores oposiciones que David enfrentó contra el establecimiento de su gobierno, de su reinado. Las mayores oposiciones que David enfrentó. Él fue ungido por el profeta Samuel por orientación de Dios para ser rey sobre Israel. Pero a partir de ese momento, muchas fueron las oposiciones para que David no asumiese el reinado y para que David fuese destituido del gobierno. Y la primera gran oposición enfrentada por David para que él no asumiese el reinado vino de parte de Saúl, que era el rey sobre Israel. Saúl no quería que David sea rey. Saúl era desobediente. Saúl, en dado momento de la historia de Israel, asumió como rey. Por eso, Saúl fue desobediente a las orientaciones dadas por Dios. Y cuando Saúl desobedece y se aparta del proyecto de Dios, él deshace todo proyecto de Dios en aquel momento. En cierto momento, Saúl desobedeció las órdenes dadas por Dios. La desobediencia, Sergio, quiebra, interfiere la comunión del hombre con Dios. Es verdad. Y esto aconteció, esta desobediencia de Saúl, en el momento en que Samuel, el profeta, le había dado una orientación sobre una oferta, un holocausto, como está registrado en la palabra de Dios, en 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. Vamos a ver.
Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ese hombre, según el corazón de Dios, ya era una profecía sobre el rey David. Exactamente. El texto dice mucho. Un hombre según el corazón de Dios. Que estuviese dispuesto a obedecer, a ser fiel al Señor. Exactamente. Amén. Cuando Saúl desobedeció, él destruyó todo proyecto de Dios para su pueblo. Pero ahí vino David, más adelante, que restauró, cuando asumió el trono reinado, restauró el proyecto de Dios para aquel pueblo. Nosotros vemos que en otra ocasión, de la misma forma, Saúl desobedeció al Señor. Había una orientación que le fue dada, también por el profeta Samuel, relacionada a una guerra. Saúl desatendió, y Samuel el profeta fue hasta él y le dijo: porque no has oído la voz del Señor. El Señor no acepta desobediencias. De ninguna forma. Desobediencia va totalmente en contra a aquello que es la voluntad y deseo de Dios para el hombre. La palabra de Dios. La palabra queda herida. Bien, por otro lado, en medio de todo eso, David, ya ungido para ser rey, pero aún sin asumir el gobierno, estaba siendo preparado por el Señor para cumplir con el proyecto de Dios. Y este es un texto notable, profético, que está registrado en la palabra del Señor en 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Será que esta larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David quedó solamente en el pasado, en la historia? De ninguna forma. Es una guerra profética. Preste mucha atención, queridos, porque la Biblia cita muchos nombres, pero se resumen en dos tipos de hombres: aquellos que agradaron a Dios y aquellos que desagradaron a Dios. Como nosotros vimos y estamos hoy viendo en el ejemplo de Saúl y David. Saúl es la desobediencia, David la obediencia. Hay dos caminos, uno ancho que aparta al hombre de Dios, lo lleva a la perdición, a la muerte eterna, y el camino estrecho que es Jesús, que lleva al hombre a la salvación, a la vida eterna. Este camino solo puede ser caminado para llegar al destino, a su destino que es la eternidad, a través de la obediencia. Es verdad. Los textos bíblicos que leemos resaltan con claridad la desobediencia de Saúl. Saúl tenía todo para ser un hombre y ser un hombre agradable a Dios. Hasta incluso Samuel habló con él: no guardaste lo que el Señor te ordenó. Y ya sobre David dice: un hombre conforme a su corazón, según el corazón de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Qué hará Sergio? No hará todo, sino toda mi voluntad. David, amén. De la misma forma, queridos, el Señor Jesús enfrentó grandes oposiciones para que su gobierno no fuese establecido.
y las mayores oposiciones para establecer el gobierno del Señor Jesús vinieron de los religiosos, del judaísmo. Que desde el inicio del ministerio del Señor Jesús, es importante observar esto. Desde que el Señor Jesús inició su ministerio, Él sufrió acusaciones, persecuciones, de todas las maneras. Intentaron interrumpir, destruir el proyecto de Dios. Por sobre todo, la muerte, la persecución, acusación, crucifixión y la muerte del Señor Jesús. Entonces, el amor, la gracia y el poder de Dios vencieron a la muerte. Amén. La mayor batalla para establecer la obra del Señor fue entender que sería un camino de plena obediencia, de renuncia y abdicación. La Biblia muestra inclusive en la primera de las 7 cartas, en el libro de Apocalipsis, dirigida a la iglesia de Éfeso, y allí queda evidente las 2 iglesias, una fiel y una infiel, una que agrada a Dios y la otra que no agrada a Dios. La iglesia fiel se dispuso a atender y obedecer al proyecto bíblico de salvación. La iglesia infiel no. La iglesia infiel no es obediente. Ya la iglesia fiel tiene un compromiso con los valores de la fe, un compromiso con la palabra revelada, un compromiso con el bautismo con el Espíritu Santo, con los dones espirituales en el cuerpo, un gobierno, un dominio y la dirección del Espíritu Santo. La iglesia fiel dependió y obedeció al proyecto bíblico de salvación. Ellos sufrió persecuciones, prisiones y muerte. Así como el Señor Jesús también sufrió persecuciones, prisión y muerte. En este momento, participaremos de un himno, de un loor. Yo lo invito a prestar atención a las imágenes y acompañar este himno, este loor. Y le invito también a cantar este loor. Ciertamente tú recibirás una bendición para tu corazón. Jesus me encontrar. Oh, que dia
a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, no mês ao raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia forçoso esse dia de ser, como o sol da trombeta ecoar, como o fresco nas nuvens cidade descer, triunfante entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem esposo celeste reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia forçoso esse dia de ser, como o sol da trombeta ecoar, como o Cristo nas nuvens cidade descer, triunfante entre nós habitar. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Qué bendición, un Lord profundo Amén. que habla mucho a nuestros corazones. La segunda gran oposición contra David y su reinado vino de su hijo Absalón. Absalón, observen, quería apoderarse del gobierno, destituir a David de su trono en el reinado. Y para hacer esto, Absalón persuadía a las personas. En aquella época, el pueblo iba delante del rey llevando preguntas, casos. Y antes de que las personas llegasen delante del rey David, Absalón iba ante esas personas y decía: el rey no tiene nada para dar. No hay personas que él pueda atender. Él persuadía a las personas y para que se apartasen del rey. Absalón inclusive extendía las manos, besaba a las personas. Vean, Una gentileza maligna, Sergio. persuadir, apartar del proyecto de Dios. Esos son los planes de rebelión. Y vale la pena leer un texto de la palabra de Dios que está en 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6. Vamos a leer este texto. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y vale decir que la Biblia relata, está en la palabra del Señor, que Absalón tenía una apariencia que llamaba mucho la atención. Dice la Biblia, Sergio, que él no tenía ni un defecto. Era grande, atractivo, Humanamente, sería el rey perfecto. Al contrario de lo que fue el Señor Jesús, donde el profeta Isaías dice: él no tenía belleza ni hermosura. Ninguna belleza vimos para que sea deseado. tanto que perciban la apariencia, la vida, todo en Absalón se diferenciaba de su padre David, que era el menor de su casa, pero el escogido de Dios para reinar. Aquella rebelión de Absalón llegó a los oídos del rey David. En aquel momento David tuvo que huir con aquellos que eran fieles al reinado establecido por Dios, al proyecto de Dios para su pueblo. Después de mucho sufrimiento, muchas angustias, luchas, David consiguió retornar al trono, recuperar su reinado. David recuperó este gobierno a través de una gran victoria de su ejército contra el ejército de Absalón.
En aquella batalla, Absalón, el que hizo la rebelión, estaba montado sobre un animal. Pasó debajo de un árbol, de un arbusto, y quedó enredado y murió. Murió colgado de aquel árbol y murió en aquel momento. La Biblia dice que su cabeza quedó presa a los ramos de ese arbusto y el animal se fue. Interesante, Sergio. La Biblia usa una expresión así, que él quedó colgado entre el cielo y la tierra. La Biblia no dice así, quedó colgado, simplemente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué dice la Biblia que quedó colgado entre el cielo y la tierra? No hay nada en la Biblia que esté sin propósito, Nada. sin un motivo profético. Su interés, la rebelión que él tenía era para contrarrestar y para establecer un reino en esta vida, en esta tierra. Pero ¿qué sucedió? Él perdió este reino, el de la tierra, y perdió el cielo también, el reino eterno. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen ser buenos, pero el final son caminos de muerte. Él quedó preso, él quedó enredado en sus propios cabellos. La Biblia dice que él tenía mucho cabello. 2 kilos, ¿no? Más o menos. Es por eso él por año se cortaba, una vez al año se cortaba el cabello y pesaba más de 2 kilos su cabello. Él murió en sus propios pensamientos, en sus propios planes, en sus propios proyectos. ¿Por qué? Porque él estaba en desacuerdo con los planes de Dios, con el proyecto de Dios, con aquello que era profético. ¿Y cuántas oposiciones el Señor Jesús enfrentó de personas que eran de su propia nación? Oposiciones que vinieron para apartar el proyecto de salvación de Dios para el hombre. Pero Jesús venció. David venció la guerra contra Absalón. Y Jesús venció todas las batallas. Sobre todo venció la muerte y resucitó. Algunos hechos de la muerte de Absalón son muy importantes, como nosotros vamos a ver aquí en este cuadro, en esta hora, que nos muestra al respecto de la muerte de Absalón y del sentimiento de David. Daniel, ¿David quedó feliz, satisfecho con la muerte de Absalón? No, no quedó así. Miren cómo es profético el sentimiento de David con el sentimiento de Jesús por nosotros, porque cuando David recibe esa noticia, él llora. Es Jesús en el Antiguo Testamento, es el tema. Exactamente, está profetizado. Jesús en el Antiguo Testamento está profetizado. En el Nuevo Testamento, él está revelado. Cuando él recibe la noticia de la muerte de Absalón, la Biblia dice que él llora. Y fue un lloro, un llanto, porque él dice así: Absalón, mi hijo Absalón, yo moriría por ti. ¿Quién me diera, yo moriría por ti? El Señor Jesús también, en la cruz del Calvario, viendo la multitud rebelde, oró al Padre y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús, por amor, murió por mí, por ti y por todos aquellos que los rechazaron y que rechazan hasta hoy. Pero el amor de Dios no cambia. La misericordia de Dios es infinita. Gloria a Jesús. El mismo lloro de David, Sergio, en aquel día, fue el llanto del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros ya hablamos sobre 2 grandes oposiciones que David sufrió: Saúl y Absalón. Vamos a hablar de la tercera, Daniel. Una tercera oposición. La tercera gran oposición al gobierno del rey David vino de otro de sus hijos, ¿Qué cosas? Adonías, De la propia casa. de su propia casa.
ya avanzado en edad, estaba listo para transmitir la herencia al próximo rey, que sería su hijo Salomón. Salomón, en aquello que él no pecó y no se equivocó, prefigura al Espíritu Santo. ¿Quiere ver un ejemplo? David transmite la herencia, pasa el gobierno a Salomón. El Señor Jesús transmite el gobierno, pasa la herencia, el gobierno de la iglesia, al Espíritu Santo. Y esto pasa, la transmisión del gobierno del Señor Jesús al Espíritu Santo. Esto ocurre cuando el Señor Jesús va a la cruz, derrama su sangre. Ahí estaba profetizado el derramamiento, la operación, la obra del Espíritu Santo, la herencia que viene del Señor Jesús para su Espíritu Santo. Antes del Calvario de la cruz, el Señor Jesús informó a sus Es discípulos: verdad. rogaré al Padre, y Él os enviará otro Consolador. No los dejaré huérfanos. Mi Espíritu va a venir. Aleluya. Gloria a Jesús. Por eso, ¿qué sucedió? Adonías se autoproclamó rey, conforme está registrado en 1 Reyes, capítulo 1, versículo 5. Adonías dice, Sergio, así: yo reinaré. No tenía profecía, no tenía revelación, Ni un llamado. se autoproclamó. Adonías preparó un banquete para celebrar su autoproclamación como rey. Dice la palabra, Sergio, que él mató ovejas junto a la peña de Zoelet. No importa que las ovejas mueran. No. Lo que importaba para él Era el trono, el poder. era su poder, su proyecto. Eran sus intereses personales. Y presta mucha atención, queridos, como todo es profético. Él se autoproclamó rey en la peña de Zoelet, que significa la serpiente. Qué cosas, ¿no? Entonces, el proyecto no era del Cordero. ¿Por qué? Jesús es el Cordero de Dios. Apocalipsis habla de un Cordero sentado en el trono, pero no era de ese, sino era de la serpiente, del adversario. Y siempre que el proyecto no es del Espíritu Santo, no es de Dios, no es por la fe en Jesús, no es basado en la palabra revelada de Dios, el efecto es la muerte de las ovejas, la muerte del alma, el apartamiento del hombre de la presencia de Dios. Interesante que las mayores luchas de David fueron contra los de su propia casa. Y el Señor Jesús dice también eso. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Las mismas luchas que David tuvo, el Señor Jesús también tuvo. La herencia fue siempre el motivo que más trajo problemas para el reino. Adonías se levantó queriendo la herencia. Todo lo que David había hecho, inclusive el establecimiento de Jerusalén, la capital del reino, Adonías todo estaba echando a perder. Ahora, nosotros ya hablamos de una herencia del pasado que envolvió, conforme a lo citado explicado, a David, Saúl, Adonías, envolvió a todas esas personas. Pero ¿será que esta herencia en el contexto profético es actual? ¿Es presente? ¿Es futura? Mire, Dios transmitió una herencia de la misma forma que la transmisión de la herencia de David prevaleció al respecto de todas aquellas embestidas. También ahora nosotros podemos hablar de una herencia
presente, futura, profética. ¿Cuál es la herencia que la iglesia tiene? La herencia que la iglesia fiel tiene y no puede perder es la vida eterna, es la salvación en Cristo Jesús. La palabra revelada, el bautismo con el Espíritu Santo, los dones espirituales, la iglesia como cuerpo de Cristo, Jesús como cabeza. El gobierno no es del hombre, es un gobierno que es de Dios por la acción de su Espíritu Santo. Esto no puede ser perdido por la iglesia fiel. Ahora, existe un peligro. El peligro es perder la herencia. El ataque de Adonías comenzó matando a las ovejas. Interesante, Sergio, que la Biblia cita que tanto Absalón como Adonías eran hermosos, llamaban mucho la atención, resaltaban a los ojos y eran notables, pero no tenían la belleza que Dios quería ver, que es la belleza de la humildad, de la simplicidad y de la obediencia. Y más aún, el llamado de David, el gobierno de David y también el de Salomón fueron por profecía, por revelación. Hay una tentación, de la misma forma como ocurrió en esta historia aquí hoy relatada, hay una tentación de sustituir el proyecto de Dios. El centro, que es Jesús, el Salvador, la obra de su Espíritu Santo. Y como dijimos en el inicio, Sergio, la historia es linda, es extraordinaria, pero lo que es importante es entender lo que es profético. El resultado de la herencia es la vida eterna. No hay cosa más extraordinaria que la herencia. ¿Cómo no perder esta herencia? ¿Cómo conservarla en su vida? A través de la oración, de la comunión en el cuerpo, que es la iglesia gobernada por el Señor Jesús. Amén. Lo notable es lo profético. Es verdad. Qué riqueza es la revelación de la palabra. Vamos a resumir las tres mayores oposiciones enfrentadas por David contra su gobierno. Saúl, la desobediencia al proyecto. El proyecto de Dios, él desobedeció. Absalón, la rebelión al gobierno. Y Adonías, que quería tomar, usurpar la herencia. Qué enseñanza profunda la palabra revelada nos muestra. Esta enseñanza, las revelaciones, la profundidad, más exactamente, está en función, amados, del momento profético que la iglesia fiel está viviendo. Jesús está a las puertas. Es el momento del pronto. Es lo que dice el libro de Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve. No sabemos cuándo Jesús va a volver. Con decir que tal vez venga en un tiempo mucho más al frente del que estamos viviendo. Pero nuestra misión es transmitir esta herencia inclusive a nuestros hijos. No tenemos aquí ninguna preocupación de que las personas se integren a una denominación, pero oramos y deseamos de que las personas vivan el Evangelio, tengan una experiencia real de salvación. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén, gloria a Jesús. Hay una interacción entre el segmento de lecciones del Manaim y la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 9:40 de la mañana, horario de Brasilia, por el canal de YouTube, donde se dará secuencia al tema doctrinal que ha sido enseñado. Yo lo invito a usted
y a su familia que continúe con nosotros participando de este programa anunciando el Evangelio eterno. En los demás segmentos que seguirán, a todos, la paz del Señor. La paz del Señor. Es impresionante cuando el segmento Perfecto Loor ha incentivado la iniciación musical para niños y adolescentes de todo el país y también del exterior. Es innegable los beneficios que la música trae al ser humano, más allá aún del privilegio de adorar al Señor a través de tocar un instrumento musical. En esta edición del programa, en el segmento Perfecto Loor, la profesora Yanaíma Somaki comenzará la enseñanza de un nuevo himno. Tome su instrumento y vamos a aprender. Saludamos a todos los niños intermedios y adolescentes con la paz del Señor Jesús. Como ustedes ya saben, hemos recibido muchos videos y fotos y en este momento yo quiero invitarte para que recordemos el loor en las batallas Soy un vencedor. Agarra tu instrumento, tu flauta, sonajas, pianica o guitarra para que nos acompañes a las hermanas Catarina y Sofía de Asunción del Paraguay. Vamos a tocar y cantar con mucha alegría al Señor Jesús. Fortalecido en el Señor, tengo ceñido los lomos con la verdad y vestida la coraza de justicia y calzado los pies en la preparación del Evangelio de la paz. Tengo sobre todo el escudo de la fe y también el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. En las batallas soy un vencedor, uso las armas espirituales revestido de toda armadura de Dios. Seré fortalecido en el Señor, en la fuerza de su poder. La paz del Señor a todos los hermanos. ¡Qué bendición! Ustedes están yendo muy bien. Gloria a Dios. Hoy vamos a aprender de forma facilitada el loor Padre, tu belleza me admira. Ya aprendimos todas las notas que precisamos para tocar la introducción de este loor. Nota re, do, si, la, sol. Y también las notas fa, mi, re y do. Ahora vamos a conocer la partitura facilitada de la introducción. Nosotros ya aprendimos varios símbolos de la música. Entonces vamos a ir directamente a la explicación. El tipo de compás es cuaternario. 4 tiempos en cada compás. Ahora vamos a leer las notas. Sol, re, do, sol, re, do, mi, si, la, mi, si, la, do, la, sol, do, re, mi, sol, 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 sol. Vamos a tocar esta primera vez despacio y tranquilo. 1, 2, 3, 4. Para
que nos acompañen al loor, el ritmo va a ser más rápido. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Vamos a continuar practicando esta primera parte. Amén. En la próxima clase vamos a aprender la segunda parte musical de esta introducción para acompañar junto con el loor. A todos la paz del Señor Jesús. En total integración con el segmento Lecciones del Manaim, la palabra de hoy para los niños, intermedios y adolescentes será todavía sobre el aspecto, sobre el reinado de David. Nosotros vamos a abordar el tema del aula de la profesora Paula Dalla. Quiero saludar a los niños, intermedios y adolescentes con la paz del Señor Jesús. En la escuela bíblica estamos viendo sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Muchos personajes del Antiguo Testamento son tipo del Señor Jesús en aquello que no pecaron. Y hoy vamos a ver sobre el reinado de David. Vamos a leer el texto de la palabra del Señor. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Saúl fue levantado como el primer rey de Israel. Él fue levantado para cuidar del pueblo de Israel, para protegerlo. Solo que él hizo una elección muy mala. Él escogió desobedecer al Señor. Ya no oía más la voz del Señor, no seguía sus orientaciones. Y así, su reino fue quedando muy mal. Fue perdiendo las batallas y el pueblo fue quedando desprotegido. Y el Señor no confirmó el reino en la vida de Saúl. En una de esas batallas, Saúl murió. Y entonces David asumió el trono. David ya había sido ungido rey cuando era jovencito. Entonces él asumió el reinado y todo el pueblo comenzó a obedecerlo, a servir a David, a honrar a David, porque David fue un buen rey. Como el Señor Jesús. Jesús, él vino para ser rey en nuestras vidas.
Jesús es el Rey de los Reyes y nosotros aceptamos ese gobierno del Señor Jesús. Nosotros no vamos a estar oyendo las cosas del mundo, no. Nuestro Rey es el Señor Jesús. Y David fue uno de los mayores reyes que Israel tuvo. David era humilde, era obediente, él fue pastor de ovejas. El deseo de David era solamente hacer la voluntad del Señor. En las batallas, antes de ir para las guerras, él consultaba al Señor: Señor, ¿yo puedo ir? Señor, ¿vas a estar conmigo? Yo voy a estar contigo. Y David iba. ¡Qué cosa maravillosa! Es cuando el hombre oye la voz del Señor. Jesús, él vino de la eternidad para cumplir el proyecto del Padre. El proyecto era el proyecto de salvación para tu vida, para mi vida, para todos aquellos que quisieren tener derecho a la vida eterna. Jesús murió para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación. Otro punto muy interesante es sobre el tiempo de reinado de David. David reinó 33 años en Jerusalén. Y Jerusalén fue el lugar escogido por el Señor para que el pueblo lo adore. Y Jesús terminó su ministerio aquí en la tierra a los 33 años y nos dio derecho de también adorarlo de todo corazón. Y el tiempo fue pasando y David fue quedando ya muy viejito y él tenía que pasar su reino a otra persona y él pasó su reino a su hijo Salomón. Salomón es tipo del Espíritu Santo. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, murió, resucitó y fue llevado a los cielos. Y Él no nos dejó abandonados, no. Jesús dejó a su Espíritu Santo para cuidar de nosotros, para ayudarnos, para guiarnos. Y nosotros vamos a hacer la buena elección como David hizo. Nosotros vamos a oír las orientaciones del Espíritu Santo. Vamos a seguir la dirección del Señor. Y como el pueblo de Israel sirvió al rey David, nosotros vamos a servir a nuestro rey Jesús. Y vamos a terminar aquí con una pregunta. ¿Cuál fue el secreto de las victorias de David? ¿Cómo David conquistó todas esas victorias? ¿Cómo es que nosotros podemos alcanzar victorias? ¿Saben cómo? Obedeciendo la palabra del Señor, oyendo la voz del Señor. No vamos a olvidarnos, vamos a obedecer al Señor Jesús. Amén. Cria em mim, ó Deus, coração puro e renova dentro em mim espírito reto. Cria em mim, ó Deus, coração puro e renova dentro em mim espírito reto e renova dentro em mim espírito reto. Cria em mim, ó Deus, coração puro e renova dentro em mim espírito reto. Cria em mim, ó Deus, coração puro e renova dentro em mim espírito reto e renova dentro em mim espírito reto. Ahora, yo tengo una palabra para usted que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. ¿Le gustaría conocer la Iglesia Cristiana Maranata? ¿Todavía no tuvo una experiencia real con Dios? ¿Y necesita de una oración o aún de una asistencia? Usted puede llamar gratuitamente en el Brasil al 0800-707-3076. Este es el número exclusivo para atender a todos aquellos que aún no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y que necesitan de una palabra de parte del Señor y aún de una oración. Llame a este número en el Brasil 24 horas al día, la llamada es gratuita.
pero solo para los que viven en el Brasil, y siempre habrá alguien que le atenderá y le asistirá. Y usted ya accedió a nuestro canal de YouTube. Ya vio la riqueza de contenidos colocados ahí. Este programa, por ejemplo, está ya en el canal y usted puede participar cuantas veces desee y compartir a otras personas. Aún de otros programas, hay muchos otros contenidos para toda su familia y usted encontrará el canal de la Iglesia Cristiana Maranata en el YouTube. Ya percibió que a lo largo del programa nosotros siempre colocamos las direcciones de nuestras redes sociales. Síganos en el Facebook, en el Instagram, y también encontrará muchos otros contenidos, avisos, orientaciones y palabras para su vida. Comparta los podcasts con sus conocidos. Úselos para evangelizar y traer una palabra de Dios para sus corazones. Y aún más, usted puede descargar gratuitamente las aplicaciones de la Iglesia Cristiana Maranata y de Radio Manaim en la tienda de las aplicaciones de su celular o tablet y tener acceso a informaciones, videos, cultos, noticias, alabanzas y mucho más. En la aplicación de Radio Manaim, usted podrá escuchar la radio 24 horas al día, acceder y compartir los podcasts de mensajes. Y en nuestro canal de YouTube, todos los días a las 8 de la noche, un culto nuevo es colocado. Usted puede participar junto con toda su familia. Esta es una excelente oportunidad para que usted pueda evangelizar, enviando los links de estos cultos a sus conocidos. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Yo quiero recordarte que todos los domingos en la mañana, a las 9:40 por el canal de YouTube, usted participará de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Y en la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos aquí en este mismo horario para anunciar el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.